Ok, muchas gracias. Pues mire, este fin de semana se comentó mucho, bastante, yo diría Freddy cuando nos daba los reportes semanales de los trending topics. Caramba, si don Freddy abandonó eso. Se lo dejó, Oscar hizo que lo dejara. Porque es una forma de jalar por los moños de un tema. Venía con una agenda trazada desde allí, desde la capital mujer de Marchena. Pues mire, era trending topic, como diría Freddy, lo del caso de Cholitín. Sí. Rafael Barón Duluc ha propuesto un proyecto. Se complicó la cosa. Y se le complicó. Le han dicho, en el campo de, le han dicho hasta perro muerto en las redes sociales. Él ha presentado un proyecto que tiene que ver de alguna manera con el proyecto que ha socializado un grupo de ciudadanos vinculados a la comunicación. Es el proyecto de modificación del decreto ley 6132 que tiene que ver con la regulación de la libertad de expresión y difusión del pensamiento y el reglamento aquel 824 de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Ese proyecto que hablamos de él la semana pasada, trajimos aquí al coordinador último que tuvo esa comisión, que es el periodista Nanfi Rodríguez, periodista y abogado, experto en tema de libertad de prensa, en derecho constitucional, y con Nanfi hablamos del proyecto, un poco con todo lo que había ocurrido con ese proyecto. Ya nosotros habíamos hecho referencia aquí que ese proyecto es viejísimo, esa es una idea que se acaricia desde el gobierno del doctor Leonel Fernández, que fue el primero en crear la comisión, y bueno, hemos estado haciendo la historia del interés que tiene una parte de la sociedad en que actualicemos la vieja ley, que hay que crear una legislación mucho más moderna, porque hay modos de comunicarse. Hoy día la comunicación social tiene diferentes vehículos hoy día, y eso tiene que ser regulado. Cuando esa ley se creó, yo he citado en varias oportunidades, aquí no teníamos las redes sociales, no teníamos internet, aquí era básicamente medios impresos y radio y teatro y cine, era lo único que existía como medio de comunicación, como medio de difundir ideas, como medios de expresión. Entonces, a partir de las realidades de hoy, obvio que tenemos que tener una regulación. Ese proyecto se ha satanizado injustamente, yo diría, porque el proyecto en nada atenta, en mi opinión, yo he tenido la oportunidad de revisarlo ya, en nada atenta a la libertad de expresión, para nada. Y cuando se habla de regulación, tal y como lo planteaba Nanfi Rodríguez la semana pasada, se habla de regulación para plataformas digitales que tienen que tener algún nivel de responsabilidad en el desaguadero en que se convierten, pasando lo que sea por ahí sin consecuencia. Entonces, frente a esto, que el proyecto está en manos de una comisión especial, en el Senado se va a discutir y pienso que habrá vista pública para que todos los sectores se expongan, pero frente a eso o junto con eso, el senador de la provincia de la Altagracia, Rafael Barón Duluc Cholitín, ha depositado un proyecto para sancionar los discursos de odio a través de redes sociales, a través de medios impresos, a través de audiovisuales, y entonces está estableciendo ya que ese sí tiene cosas que pudieran considerarse como atentatorias a la libertad de expresión. Sí. Yo creo que sí, que han ocurrido cosas en la República Dominicana que deberían obligar a algún tipo de regulación por el abuso, por el exceso que se está cometiendo en la República Dominicana en el uso de algunas vías de comunicación. Es verdad. Yo, sin embargo, con eso de las restricciones soy un poco cuidadoso, porque uno comienza y después esas restricciones se vuelven mucho más rigurosas y pudieran traer consecuencias que la sociedad de estos tiempos no quiere. Pero es la parte llamativa y es la parte por la que fue tendencia, porque a Cholitín le han dicho todo. Han acabado con el pobre Cholitín. Hay una convocatoria para mañana martes, sí. Hay una convocatoria a Palacio que están haciendo un grupo de periodistas. Resulta que el periodismo en la República Dominicana tiene dos entidades que le representan. Una es la parte más formal, creado mediante ley, que es el Colegio Dominicano de Periodistas, y el otro es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. El sindicato está convocando o
aparentemente el sindicato está convocando a una marcha a Palacio. Yo he leído las notas que se han publicado, no sé cuál es el propósito. Uno pudiera pensar que es alguna manifestación por el proyecto que se ha enviado al Congreso, pero ese proyecto ya se ha explicado que no es del Palacio. Ese proyecto lo han hecho un grupo de comunicadores, un grupo de entidades, entre ellas la Sociedad Dominicana de Diarios, el Colegio Dominicano de Periodistas, la FINJUS, que ha tenido participación también. Bueno, pero el secretario general, Beato, que es el secretario general del sindicato, ha hecho la aclaración de que él no está convocando esa marcha a Palacio. Yo digo, pues no entiendo lo que está pasando. El secretario general dice, no soy yo, no es el sindicato. Parecería, o por lo que estoy infiriendo, que es la seccional del distrito del sindicato que está haciendo la convocatoria. No entiendo el motivo, cuál es el tema para ir a Palacio a protestar, pero eso está ocurriendo con las comunicaciones del país hoy día. Pero esa es la democracia, el que sienta que debe protestar por algo o manifestarse, está en todo el derecho de hacerlo, ¿no? Aún teniendo o no razón, partiendo del pensamiento o el criterio de cada cual, pueden hacer la manifestación siempre que sea pacífica y no vulnere o altere los derechos de las demás personas. Respecto al tema Cholitín, Barón Duluc, los partidos deben trabajar organizados. Este es un proyecto del Partido Revolucionario Moderno, lo que ha presentado Cholitín. No, se supone que los partidos tienen una agenda congresional, tienen una serie de proyectos que ciertamente cada uno puede presentar ideas de manera particular que vayan en provecho de su provincia, de su comunidad o de todos los dominicanos, porque al final los legisladores, aunque son elegidos por demarcación, representan y deciden por todos los dominicanos. Entonces, ese tema de Cholitín que choca entonces con este proyecto que está siendo discutido. Usted afirma que no es un proyecto del gobierno de manera directa o del presidente o del Partido Revolucionario Moderno, aunque hacia afuera así es que la población lo recibe o que un grupo ha entendido que es un proyecto del, posiblemente por lo que se había enviado anteriormente, que no fue fructífero, pero la gente entiende que este proyecto entonces choca esto, lo que se viene discutiendo y conversándose del proyecto de ley que crea el INACOM con esto que presenta Cholitín. Entonces se crean como unas confusiones en cierta parte de la población. Todo el que sienta que sus derechos, todo el que se sienta difamado, todo el que se sienta que se dice algo sin pruebas, tiene todo el derecho de ir ante la justicia, y de hecho hemos visto algunos casos recientes de personas que se sienten difamadas. Ayer mismo salía un documento donde 4 periodistas demandan a otros 4 comunicadores porque se sienten difamados. Dentro de ese grupo que demanda está, por ejemplo, Marino Zapete. Marino Zapete, en el gobierno de Danilo Medina, de lo poco que le dijo a Danilo Medina fue delincuente y ladrón. O sea, dentro de las poquitas cosas que Marino Zapete le decía a Danilo Medina eran esos 2 términos, por ejemplo. Lo es. ¿Qué indicios, qué pruebas tiene el señor o tenía el señor Marino Zapete para acusar de una declaración de tanta envergadura como esa? Bueno, ahora él se siente difamado por un grupo de personas o por varios periodistas que han referido su nombre, entre otras personas, se siente difamado. Bueno, acude ante la justicia. Eso es lo que debe hacer cualquier persona que sienta que están vulnerando sus derechos o que se siente difamado, que usted está diciendo mentiras sobre ella y que no tiene pruebas para demostrar tal situación. Entonces, toda esta situación crea un ambiente un poco raro en los medios de comunicación, pero ese es el derecho. Si usted se siente difamado, ahí están las leyes para usted ir a la justicia y demandar al que usted entiende que no tiene prueba para afirmar lo que está diciendo sobre usted. Pero eso de Cholitín más el proyecto que se discute crea mucha confusión, y no creo que eso que él ha presentado hace ningún bien a su organización,
que es el Partido Revolucionario Moderno. Bueno, yo no sé si ustedes se leyeron el proyecto de Cholitín. Yo no lo conozco. Sí, yo lo leí. ¿De Cholitín? Sí, sí. Okay, yo no lo he visto. No, Sí. ¿Dónde lo he visto? Porque no... ¿Eso está en algún sitio? No, No está publicado. Yo he leído la crónica. Yo sí, no, leí la crónica del proyecto. El proyecto procura, y él lo remite, por ejemplo, de una explicación que daba sobre el discurso de odio, y en esa parte que vi lo remitía a lo que hay que cuidar, por ejemplo, en la relación de República Dominicana, Haití, relación de los dominicanos con los haitianos. Hablaba sobre lo que se puede expresar por las redes sociales, que puede ser ofensivo al ciudadano, y hablaba de, creo que 50 salarios mínimos, y hablaba, el tema más complicado es que hablaba hasta de la privación de libertad a quien un juez le demostrara que había incurrido en violación a la ley. Me pareció excesivo frente a lo que estamos procurando hoy en el mundo. Yo no conozco el proyecto. Poniéndolo en paralelo con el otro. Lo voy a procurar. Pero perdón, Oscar, pero no necesariamente, y esto para Johanna, o sea, un legislador tiene una línea, o puede tener una línea o una agenda partidaria perfectamente, pero el legislador tiene iniciativa propia para impulsar proyectos que entienda son necesarios para la actualización de leyes o la creación de una legislación especial. O sea, es parte de su responsabilidad como representante, que es el senador, el diputado, su representante de la sociedad, y a ellos le corresponde ejercer desde el primer poder del Estado, que es el poder legislativo. Por tanto, creo que su planteamiento o la propuesta es un asunto para discutirlo. O sea, ha generado la reacción que todos conocemos ya al día de hoy, que yo he comentado que era tendencia en el día de ayer, pero es un asunto también que es parte de del ejercicio democrático. Usted plantea y discutamos los temas, y si entiendo que hay que modificarlo, se modifica, y si hay que aprobarlo, se aprueba, y si hay que rechazarlo, como en principio parece que está haciendo, lo rechazamos. Bueno, yo repito, yo no conozco el proyecto, lo voy a procurar. Sí me he leído 2 veces, dije, el proyecto de ley de expresión y difusión del pensamiento y los medios de comunicación, el que explicó aquí la pasada semana Nanfi Rodríguez. Yo pienso que si a ese proyecto le falta algo, todo es revisable y mejorable. Pero yo creo que ese proyecto debería incluirle, eso se lo digo aquí públicamente a Nanfi, a los comisionados, al Congreso, es un glosario del término inicial. El primer artículo de muchos proyectos de ley son definiciones al principio de cada cosa. Porque, por ejemplo, ese no lo tiene y mucha gente lo distorsiona, tal vez con inocencia, otro grupo con determinado interés marcado para hacerlo. Por ejemplo, Dani citaba las plataformas digitales. Cuando ese proyecto de ley se refiere a las plataformas digitales, y lo explicaba Nanfi Rodríguez aquí en la pasada semana, se refiere a las grandes prestadoras de servicios, léase Twitter, Facebook, YouTube. No es a la gente que aquí tiene una cuenta de eso o tiene una red de eso. Es para proteger el derecho de la gente que utiliza en territorio dominicano esas redes sociales, para que esas redes sociales le respeten el derecho a ellos de no censurarle, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mucha gente lo toma por donde no es. Tal vez porque falta la definición, o tal vez porque simplemente la intención es joder. Entonces, como usted lo que genera, como por ejemplo, nosotros aquí vivimos de anuncios. Esa gente hace comunicación y vive de view y de like. Entonces tú tienes que ser estridente, tú tienes que generar mala palabra, tú tienes que decir cosas que la gente te vea, y tú desinformar si es necesario para tú poder cobrar, para monetizar en YouTube, en todas esas plataformas. Y eso es lo que pasa muchas veces también. Entonces pueden pasar de las dos cosas. Gente que se monta en una ola, gente que ignora, gente que simplemente quiere hacer oposición, porque ese proyecto, si bien no es del gobierno, lo envió el gobierno, lo preparó una comisión, pero es el gobierno que lo envía. La iniciativa legislativa no la tiene Nanfi Rodríguez, ni la tienen los que trabajaron ahí. La tiene el Poder Ejecutivo, que es que lo envía. Entonces, tal vez para hacer oposición, etcétera. Pero eso, miren, como le ha querido bautizar de que de ley mordaza, eso de mordaza no tiene nada. Ese proyecto lo que es excesivamente garantista. Pero una cosa que no solamente porque sustituye a la que está ahora, que es un proyecto, que es una ley, un decreto de ley de hace 60 años, totalmente obsoleto y anacrónico, sino que en su redacción es un proyecto que busca garantizar la libertad de expresión por una forma enorme, una cosa impresionante, que solamente sanciona o regula en sanciones cosas que son tan evidentes como exponer a los niños, por ejemplo.
a contenidos que no son aptos para ellos. Tengo un cafecito Santo Domingo para que no se lo enfríen lo que yo acabo de Café de plantear, lo que quiero decir. Entonces, para ese proyecto el que está en el Congreso, presentado por el Ejecutivo, yo pienso que agregarle el glosario de términos, de definiciones, para evitar confusiones en el futuro o en su aplicación. Pero fuera de ahí, ya oponerse a ese proyecto porque usted le da la gana o no lo conoce, no porque tenga eso ningún tipo de espacio para limitar o pretender sancionar a las personas que ejerzan en los medios de comunicación. De hecho, envía, como citaba Johanna, al proceso legal, al derecho común, cualquier diferencia entre personas que sienta que otro derecho, como el derecho al buen nombre, a la honra, a la privacidad, les ha afectado. Ese choque de derechos lo remite al derecho común. Ni siquiera establece un esquema de penalización en esa área. En el caso del proyecto de Cholitín, no lo conozco, lo buscaré. Ahora que me lo envíe si no está viendo. Si tiene sanciones de cárcel, no lo apruebo, no estoy de acuerdo. Ahora bien, yo, como Dani, soy muy cuidadoso con el tema de las restricciones. No me gustan al ejercicio de la libre expresión. Pero miren, en todas partes del mundo prácticamente existen leyes que sancionan los discursos de odio. Sí. Yo tal vez no... Yo prefiero, de hecho, una ley especial que me lo pongan en el Código Penal, porque eso estaba en el Código Penal, o pudiera estar en el Código Penal. Porque yo no quisiera que eso se penalice. Ahora, que se sancione, sí. Y miren, yo no estoy claro si la gente lo está percibiendo, pero el grupo de gente ese que anda ahí disfrazado de uniforme, el grupo que anda matoneando, cayéndole atrás a los haitianos, ese grupo tiene un discurso de odio abierto. No es de nacionalidad, no es el diario de Duarte, no. Es que si no se van, los vamos a matar. Es que marito haitiano, que son cosas así. No es otra la cosa que están haciendo, lo que están promoviendo. Entonces, yo no estoy diciendo que apoyo ese proyecto, no lo puedo apoyar si no lo conozco. Pero si como sociedad nosotros no estamos en capacidad de admitir que aquí se está generando producto de grupos que han aprovechado ese ecosistema que ofrecen las redes sociales, donde el odio es prácticamente el abono diario de esos espacios. Que ahí la gente, yo digo, yo no sé, antes de que existieran esas redes sociales, sobre todo X, yo no sé cómo la gente podía manejar tanto odio. ¿Qué pasaba en sus corazones? Porque se tenían que morir. Sí, de verdad. Se quedaban con eso ahora por lo menos pueden sacarlo ahí. Moría con el odio dentro. ¿Tú te imaginas? Esa gente que cómo manejaba esa situación emocional, porque es que tú tienes que tener un alma muy negra para decir las cosas que ahí se dicen. O sea, entonces ahí la naturalidad es esa. Y desde ahí se promueven cosas, señores, que pueden generar eventualmente en situaciones de violencia. Entonces, yo reitero, para concluir, no conozco el proyecto de Cholitín. No sé, ni siquiera sabía que existía, porque yo no estoy en tendencia, no sé lo que es eso. Me enteré hoy en la mañana que ese proyecto existía. Ahora bien, para un enfoque de discurso de odio, yo creo que, yo no voy a decir una ley, pero por lo menos como sociedad vamos a hacernoslo ver, si nos estamos pasando 2 o 3 pueblos en esto. Vamos a revisarnos, vamos a reflexionar un poco. Tal vez el proyecto nada más sirva para eso, tal vez lo demás sirva para el zafacón, pero por lo menos para decir, hey, ¿tenemos o no tenemos discurso de odio? O sea, llegamos a este punto. Ciertamente, ¿estamos ahí o no? Yo personalmente creo que estamos llegando, si no fue que llegamos ahí. Y lo dice una persona, modestia aparte, que desde que yo estoy en estos medios de comunicación hace 25 años, yo tengo una posición nacionalista firme, no nueva, Yo digo defendiendo el enfoque de la defensa a la nacionalidad dominicana desde la sentencia de Jenny Bosico en el año 2001. La gente que quiera
defender tanto y que tanto pendejada habla, que busquen por lo menos una historia y lean unas cuantas páginas para atrás del tiempo que se tiene en esta batalla. No contra los haitianos, que son unos infelices, contra los poderes que han querido obligar a nosotros a cargar con eso. Nosotros no hemos estado marchándole a los haitianos en Friusa, ni cayéndole atrás cuando van a una marchita, no al menesteroso que no está enfrentado. Es a Estados Unidos, es a Francia, es a Canadá, es a la ONU, es a la OEA, que no han querido que se cargar con ese problema nosotros, desde entonces. Entonces, las posiciones nacionalistas de uno no están en discusión. Ahora, nunca con odio, nunca provocando violencia, nunca atacando al infeliz, que hay que mandarlo para su país. Yo no estoy de acuerdo que se queden aquí porque sean pobres, pero tratarlo con dignidad, no promover odio al migrante. Y aquí se está llegando al punto de promover odio al migrante. Y eso es preocupante. Y el dominicano, señores, es un pueblo de migrantes. Nosotros tenemos 2 millones de gente en Estados Unidos. ¿Que ustedes saben qué hacen todos los años? Más de una parada por la calle de Nueva York. Y aquí no queremos que los haitianos hagan un gagá. No, y tienen peso específico allá. Entonces, coño, espérate. Vamos a separar las cosas. Control migratorio, sí. Odio, persecución, xenofobia, no. Eso nunca. Eso es inaceptable en una sociedad como la dominicana. Y aquí hay gente promoviendo odio y racismo y xenofobia abiertamente. De las redes sociales y de medios de comunicación. Que Cholitín puede que no tenga razón en el proyecto, pero por lo menos en el espíritu de que hace falta que reflexionemos, yo pienso que por lo menos para eso debería servir.